sola palabra de las que haya dicho Jesús que se desperdicie, ni una sola. De hecho, toda la Biblia, no hay una sola palabra, un solo versículo que esté de más. Aunque te aburra leer las genealogías, tienen un mensaje. Nada es de desecharse. Y el Sermón del Monte empieza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el 7, abarca 3 capítulos. Pero en el capítulo 4, digamos, nos da el contexto más o menos de cuándo lo dio Jesús, y al final de él empieza a decir todo lo que ya estaba haciendo Jesús, la popularidad que estaba teniendo. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Digamos, la multitud empezaba a seguir a Jesús, y así empieza el capítulo 5. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, y empieza el sermón. No voy a predicar el sermón del monte completo, sino voy a tomar una porción del sermón del monte que está en el capítulo 7, y haré algunas referencias a esto, y te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 7 de Mateo, y vamos a leer nada más 2 versículos, el 13 y el 14 del capítulo 7. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio y la responsabilidad de abrir tu palabra. Señor, que al abrir este libro, que es tu bendita palabra, también abras nuestros corazones, abras nuestras mentes, y Señor, podamos recibir tu enseñanza, abrazarla, atesorarla en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, llevarla por obra en nuestras vidas. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El Sermón del Monte es una exposición de Jesús, digamos, de manera muy inteligente de la ley y de cómo la ley armoniza con el nuevo pacto. Formula acusaciones punzantes contra el legalismo fariseo y su fría forma pretenciosa de superioridad moral. En este sermón Jesús resalta sus demandas para sus discípulos y hace un llamado a demostrar una rectitud verdadera, una rectitud de corazón que la ley no puede producir. El propósito del sermón es orientar la vida hacia una perspectiva celestial. Jesús señala las actitudes del corazón que requiere de sus discípulos y lanza a la vez un desafío a vivir como verdaderos discípulos. Y me voy hasta esta porción de la puerta estrecha y la puerta ancha, amplia, y de los caminos que vamos a tener al cruzar esa puerta. Y si ustedes notaron, hay, digamos, una dualidad pero opuesta, porque está hablando de una puerta estrecha, pero habla de una puerta amplia. Habla de un camino angosto y de un camino amplio. Y todos tienen estos 2 caminos
tienen un destino. Uno es la vida eterna y otro es la perdición. Y miren, para este momento, Jesús había llamado ya a sus discípulos. Había gente que lo seguía, ¿sí? Porque había entendido que Él era el Mesías. Pero había mucha gente que lo estaba siguiendo, como leímos en el capítulo 4, lo seguía porque estaba viendo las maravillas que Él hacía, las sanidades. Y entonces la multitud lo seguía. Pero también hay una dualidad aquí en estos versículos, porque habla de pocos y de muchos. Y aunque muchos seguían a Jesús, multitudes lo estaban siguiendo, Él quiere puntualizar quiénes verdaderamente son los que se salvan. ¿Cuál es esa puerta de salvación a la que Él nos está invitando a que crucemos? ¿Y cuál es el camino que los verdaderos discípulos debemos transitar para esa vida eterna que nos espera? Vamos a iniciar primero a considerar un poquito el camino ancho, el camino del pecado. Este es un camino que todos quizás en algún momento transitamos en nuestra vida. Un camino sin restricciones, un camino donde no tenemos que negarnos nada, no tenemos que morir a nosotros, donde entramos con todas nuestras concupiscencias, ¿sí? Donde nuestros instintos no tienen freno, donde nuestras pasiones son desatadas. ¿Y qué creen? En ese camino nos acompañan muchos. ¿O no estábamos rodeados de mucha gente que pensaban igual que nosotros y vivían igual que nosotros, desenfrenadamente? Ese es el camino, pero que lleva a la perdición. Pero es muy popular. Todo mundo lo transita. Algunos hasta le llaman normal. Ese es el camino en el que anduvimos. Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, en sus primeros versículos, que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente la seguíamos. Es el camino ancho de pecado. ¿Y saben cuántos van ahí? Dice aquí en Mateo, muchos, muchos. Es un camino que lleva a la perdición. Y en ese hecho de que lleve a la perdición y de que muchos lo transiten y de que sea popular, debería de alertarnos a los que ya estamos aquí. Tampoco deberíamos de confiarnos. Pero también nos está hablando de otro camino, el camino angosto, que es el camino de la santidad. Ese camino, digamos, ¿por qué entran pocos a él? ¿Por qué son pocos los que transitan por ahí? Bueno, es un camino nada fácil de andar, pero tampoco nada difícil. Digamos, según el cristal con que lo miremos, según de quién vayamos tomados, de quién dependamos para andar ese camino. Es un camino que implica morir a nosotros mismos. Es un camino por el que vamos a andar donde tenemos que amar a aquellos que les declaramos una verdad, pero atacan nuestra verdad. Y más que nuestra verdad, la verdad de la Escritura. Es ese camino que va a resistir las tentaciones para poder testificar esa verdad de Jesús. Es ese camino que nos lleva, y en versículos anteriores dice Jesús, amen a sus enemigos. Es cuando tenemos que ver la debilidad de otros y no despreciarlos ni juzgarlos. Es cuando vamos a tener que seguir predicando el evangelio sin
tomar un versículo y decir, ¿para qué hago esto? Y estoy perdiendo el tiempo, estoy echando perlas a los cerdos y no las están reconociendo. Y quizás tenemos que predicar una y otra vez a la misma persona que por años nos ha despreciado. Ese es el camino angosto que tenemos que estar transitando. No debemos de preocuparnos por los peligros que vamos a encontrar ahí, por lo que nos puedan robar o lo que nos pueda dejar caminar por esa senda. Si pensamos así, ya empezamos a desviarnos. Pero antes de llegar a ese camino, dice la Escritura que también hay dos puertas. Igual, una ancha, amplia, espaciosa y una angosta por la que se puede entrar. Y a esto quiero referirme. A veces he dicho, miren, no todos los que estamos aquí somos, ni todos los que son están. A veces damos por hecho de porque asistimos a una congregación, nos hemos unido a una iglesia local, ya la libramos. Y en parte sí, dependiendo por qué puerta entramos. Dijo Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La única puerta por la que podemos entrar hacia la salvación es una puerta angosta y se llama Jesús. No hay otro camino, no hay otra puerta por la cual podamos entrar a la vida eterna, a la salvación. Se necesitan algunos requisitos. Es una puerta que se cruza por medio del arrepentimiento. No se cruza nada más porque está abierta la invitación. Tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte, convicción de pecado, sabernos perdidos, ¿sí?, para poder cruzar esa puerta. Y solo por medio de esa puerta angosta vamos a entrar. Hay otros que puede ser que creen que ya entraron, pero entraron por la puerta amplia y espaciosa. Y pueden estar engañados. Y puede ser que no estén verdaderamente. El apóstol Juan, cuando escribe sus cartas, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. Algo pasó en ese ínter, en ese transitar del camino. Entonces, cuando Jesús nos invita a que entremos por esa puerta que solo es Él, y cuando sabemos esto realmente, entonces tenemos la garantía de que no solo atravesamos la puerta angosta, sino que va a ir de nuestra mano Él, entrando y saliendo y hallando el pasto que significa para las ovejas su alimento. Al ser la puerta estrecha y al ser la puerta tan angosta, ¿saben cuántos entran? Dice la Escritura, pocos. Antes yo solía desanimarme mucho porque el cristianismo no se expandía tanto. Pero entendí que los que se van a salvar son pocos. Tampoco son 144,000 como creen los testigos de Jehová. Pero no son muchos los que se van a salvar. Al menos eso dice la Escritura. Son pocos los que se salvan. Cuando tú vas a esta porción en el Evangelio de Lucas, si quieren vamos a Lucas. Porque Lucas también nos presenta esta historia, pero con unos datos adicionales y desde otra perspectiva. En el capítulo 13, en el verso 22, dice así, dice, pasaba Jesús
por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y entonces aquí alguien se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esfuércense. Y la palabra esforzar no tiene que ver con un mérito propio de salvación, sino más bien con una actitud de lo que tenemos que hacer. Creo que es Mateo 11, en donde Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista y habla muy bien de él. Y dice: desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, dice, el reino de Dios se hace a fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Dice, solo ellos. Es esto a lo que se está refiriendo Lucas o Jesús cuando les dice: esfuércense, sean valientes. ¿Sí? Algo tienen que hacer. ¿Saben qué sucedía en la antigüedad? Cuando alguien tomaba a una ciudad, a un pueblo, lo sojuzgaba, le ganaba en la guerra, bueno, tenían que esforzarse en la batalla y la recompensa era el botín que obtenían al haber conquistado a ese pueblo. Bueno, cuando Jesús está mencionando esto, más o menos tiene esa figura en mente cuando les dice: esfuércense, esfuércense por entrar, ganen eso que ya se les ha ofrecido. Les digo, no por el mérito nuestro, no es que nosotros nos salvemos, pero es la actitud que vamos a asumir, porque aunque la salvación es gratuita, ¿sí?, tenemos que aportar de nuestra parte, ¿sí?, el saber que la vida cristiana no es estar en un oasis esperando pasivamente a que todo acontezca. Se van a encontrar obstáculos, dificultades que nos pueden hacer desviarnos, aún si entramos por la puerta angosta. Puede ser que entramos por esa, pero puede ser que en nuestro transitar después caigamos en el camino amplio. ¿Qué es lo que nos puede desviar del camino? Bueno, el texto sigue en Mateo 7, después de estos dos versículos que leímos. Empieza a hablar de otras cosas Jesús, de las cuales debemos de cuidarnos para no desviarnos en el camino. Dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En medio de la iglesia, miren, fíjense lo que hace el Señor primero. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se define la iglesia? Dice, literalmente significa los llamados afuera. A nosotros se nos llamó a salir del mundo, pero no para estar ajenos al mundo. O sea, ya después Jesús dijo al Padre orando: no los quites del mundo. La iglesia la quiero en el mundo para que haga un impacto en el mundo. Pero al principio nos llama a salir de todo eso en lo que hemos vivido en el mundo, nos aparta con una finalidad después. Entonces, cuando ya empezamos a reunirnos está bien. Pero ¿qué creen? El mundo no nos va a dejar ir tan fácil. Satanás, si alguien odia,
es a los cristianos. Y si alguien quiere destruir, es a nosotros. La Escritura lo presenta como el padre de mentira, como un homicida, como el que viene para matar, hurtar y destruir. Y eso lo va a hacer con nosotros. Y para eso va a utilizar falsos profetas. Y los falsos profetas no van a estar afuera. Se van a venir a mezclar entre nosotros. Y van a tener apariencia de ovejas. Se ponen su disfraz de oveja, toman un lenguaje hasta cristiano y te va a decir: Dios te bendiga, hermano. Y hasta te va a dar una palabra de esos falsos profetas que hay en algunos lugares. El Señor me dijo, hermana, que te vas a casar conmigo. Y entonces la hermana le debe contestar: ¿y no te dijo el Señor que ya soy casada? Entonces esos falsos profetas se meten entre nosotros, pero la Escritura los descubre, dice, pero en realidad son lobos rapaces. Pero a veces no es tan fácil distinguir entre un lobo rapaz disfrazado de oveja con un verdadero lobo. No los distinguimos porque están en medio de nosotros y parecen tan hermanos, tan cristianos, que dices: qué chulada de hermano, ¿no? Tengo aquí, cuidado. Pero Jesús sigue advirtiendo, dice: esos falsos profetas tarde que temprano salen a la luz, y dice: por sus frutos los conocerás. Finalmente, el fruto no se puede esconder, el árbol no se puede burlar. El buen árbol, dice, da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. En algún momento se va a evidenciar todo eso que traen los falsos profetas, que aunque estén disfrazados de ovejas y son lobos rapaces, su fruto los va a delatar. Y eso tiene que ver un poquito con el tiempo, porque nadie puede negar lo que es. Jesús también dijo: finalmente de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Va a salir lo que son y va a dar un mal fruto. Nada más esperen tantito. Y pone ahí varios ejemplos, ¿sí? ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, ¿verdad? La respuesta, sí, la pregunta es obvia. Dice: no, tiene que ser la respuesta, no. El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos. Finalmente, ese árbol que da malos frutos va a ser cortado. Y los vamos a reconocer por sus frutos. Tarde o temprano ellos quedan al descubierto. Solo hay que esperar. Nadie puede mantener una apariencia durante mucho tiempo. Nadie. Por muy bien disfrazado que esté, mucho tiempo no va a poder mantener esa apariencia. Va a llegar el momento en que tendrá esa persona que decidir. El falso profeta va a decidir entre seguir a Dios verdaderamente o seguir al mundo. Y ahí es donde se va a definir. Y de hecho, la vida de todo ser humano tiene que ver con decisiones. Cada uno de nosotros decidimos lo que queremos, a quién seguimos, por qué puerta entramos, por qué camino vamos a andar. Cada uno de nosotros lo vamos a decidir. Y estos falsos profetas, sobre todo cuando se les descubre, cuando no se les permite seguir ejerciendo su influencia, ¿sí?, tarde que temprano terminan por irse. Van al lugar donde pertenecen. ¿Cómo podemos evaluar a un profeta o un maestro? Lo reconocemos por sus frutos y lo evaluamos de qué manera. Fíjate, Lutero dijo
que con la inerrable palabra de Dios, dijo, aférrense a la pura palabra de Dios. Así podrán reconocer al juez verdadero y por ende podemos reconocer a los falsos profetas. Calvino dijo esto: todas las doctrinas deben ser llevadas a la palabra de Dios como norma, porque al juzgar a los falsos profetas, el lugar principal lo ocupa la regla de fe, que son las Escrituras. Es con la forma en que vamos a reconocer a estos falsos profetas, sus frutos, pero pasados por el colador que es la Biblia. Y después Jesús va a hacer, o le van a hacer unos reclamos, pero a la vez Él va a hacernos reclamos. Después sigue diciendo en el Evangelio de Mateo, en el verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si vamos al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versos 26 y 27, Ezequiel nos dice lo que se requiere para una verdadera conversión. Dice Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Dios a través del profeta nos está diciendo que lo que va a hacer es cambiar nuestro corazón. Se le llama el nuevo nacimiento. Quita ese corazón de piedra, lo hace un corazón sensible de carne para que podamos percibir lo que Dios quiere para nosotros. Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, ya nos dice, el que está en Cristo, el que ya Dios hizo la obra en su corazón en él, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué aquí Jesús después empieza a decir que cuando llegue el día final, cuando llegue el momento de entrar al reino, a la vida eterna, que ese camino nos va a llevar el camino estrecho, que algunos creen que están transitando por él, llegará el momento en que le dirán al Señor, 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 para entrar en su reino? Y el Señor les va a decir, yo no los conozco. Pero Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Hasta echamos fuera demonios, sanamos a enfermos. ¿Sí? Se hicieron maravillas y prodigios por parte aún de mí. Y me dices que no me conoces. Y el Señor dice, nunca os conocí. Nunca os conocí. No sé, yo estaba preparando esto, me dio temor. Me dio temor que pueda llegar al día final y yo vaya todo confiado y que el Señor me diga, nunca te conocí. Y a veces creemos que el Señor nos conoce porque nosotros lo conocemos. Y no es juego de palabras, no sé si me entiendas. Una cosa es que yo conozca o sepa del Señor y otra que Él me conozca. Fíjate, en el libro de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 46, el Señor le hace un reclamo a la gente. Le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor?
y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me estás llamando así? ¿Y qué te está diciendo Dios? Tú checa todo el sermón del monte. Empieza con las bienaventuranzas. ¿Eres un pobre en espíritu o estás lleno de soberbia espiritual? ¿Te has vuelto un pacificador? ¿Sí? ¿Eres misericordioso? Bueno, déjame ponértela más fácil. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Para que puedas recibir consuelo de Dios. ¿Aplicas la regla de oro y tratas a los demás como quieras que te traten a ti? Diezmas, ayunas. ¿Con qué actitud? Porque no se trata de hacerlo. Por eso Isaías reprocha al pueblo, dice, ya no ayunen de esta forma. El verdadero ayuno es desatar ligaduras de impiedad, ayudar al enfermo, a la viuda, al huérfano. Dice, ya no ayunen así. Diezmas, como el fariseo, que oraba consigo mismo y le decía, Dios, mira, Señor, no soy como este publicano. Y entonces, viendo esto, dije, Señor, como decía ahorita Memo, guárdame de que esté autoengañado. La Escritura también varias veces nos dice, no os engañéis a vosotros mismos. Y en otras nos conmina a examinarnos. Ahorita que estábamos tomando la cena, hay una parte al final del capítulo 11 de la primera de los Corintios, empieza a decir, examínense al tomar la cena, examínense a sí mismos. ¿Cuántos tenemos la costumbre de examinarnos? Otra parte dice, examínense para ver si están en la fe. ¿Cuántos nos podemos estar examinando para ver si verdaderamente estamos en la fe? Y entonces hay una idea que polula mucho en el medio evangélico y que ya ustedes ya saben, los que vienen aquí, que nosotros no estamos casados con esa idea. Haz una oración, la oración del pecador. Recibe a Jesús en tu corazón. Tómalo como tu suficiente Salvador, como tu único Salvador, como tu Señor. No que no creamos eso, pero no creemos en la fórmula. Porque, miren, si ustedes pusieron atención a los versículos que leí, no se trata de una confesión de fe, de una oración, para poderle hacer un reclamo como estos hombres le hacían un reclamo a Jesús. Señor, pues no hicimos en tu nombre cosas. Te llamamos Señor, Señor. En una oración te dijimos que entraras a mi corazón. Y Jesús les dice, nunca los conocí. No se trata de una confesión nada más de labios. Yo creo que por eso Jesús hacía el reproche, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hacer una confesión de fe no nos autoriza para hacerle ningún reclamo a Jesús. Somos llamados a la iglesia por elección de gracia de Él. Y ese llamado que Él nos hace es más hacer que a decir. Porque ellos le dicen lo que decían y no les contó lo que hacían. Santiago, en el capítulo 1, a partir del verso 19, Santiago va a expresar lo que el Señor espera de nosotros. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero aquí va Santiago, dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. No se trata de que sepamos,
de Jesús, datos históricos, de que a unas nos dieron un certificado donde hicimos una oración y donde ya nos digan, ya eres hijo de Dios. Eso no nos garantiza verdaderamente. Si no es por la puerta que se entró de un verdadero arrepentimiento, de una convicción de pecado, de sabernos perdidos. Si no fue con plena conciencia el haber entregado nuestra vida a Jesús, y vuelvo a repetir, no con una oración. Dice pues Romanos 10:13, todo el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. El que lo invoque, invocar es traer algo afuera dentro de nosotros, no nada más de labios para afuera. Entonces el que es llamado, verdaderamente llamado, va a ser humildemente obediente. El otro, el que dice, solo se justifica a sí mismo. El llamado no nos da un derecho, sino el acto de gracia es el que nos hace hijos de Dios. Pero ¿quién pasará el examen? ¿Quién pasará el examen que nos hace Jesús? El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 4, él está hablando ahí de todo lo que expone en la epístola a los Gálatas, y llega al versículo 9 y les dice a los Gálatas, dice, habiendo conocido a Dios, y como si él de inmediato quisiera corregir, dice, más bien siendo conocidos por Dios, porque no es lo mismo, habiendo conocido a Dios, que siendo conocidos por Dios. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Una cosa es conocer a Dios y otra ser conocido por Él, como Jesús les dijo, nunca los conocí. Él no está reprochando a la gente, dice, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. En la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 19, dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Él identifica claramente quién es suyo. Él sabe quién es el lobo rapaz que está vestido con un disfraz de oveja. Y aunque no sea tan rapaz, a lo mejor es otro animal, nada más se disfrazó de oveja. Pero Él conoce a los que son suyos, verdaderamente. Él sí sabe quiénes son suyos. Nosotros a lo mejor no sabemos verdaderamente si somos de Él. El llamado o el conocido por Jesús es un llamado que tiene que ver con la eternidad. Si seguimos a Cristo, nos vamos a aferrar a su palabra y vamos a dejar ir todo lo que tenemos que dejar ir. Ya no vamos a entrar por la puerta ancha y por el camino espacioso, llevando todas nuestras concupiscencias, nuestras pasiones, nuestros instintos desbordados. No, renunciamos a todo eso. ¿Es difícil transitar por el camino angosto? Sí, porque a los lados de ese camino hay abismos. Y tenemos que ir con mucho cuidado. Es muy angosto, es una vereda, es sinuoso el camino. Está lleno de obstáculos, de peligros. Pero es el camino más seguro, hermanos. Si tú leíste El progreso del peregrino, él nunca buscó atajos. Le propusieron atajos. Quisieron desviarlo del camino que él tenía que transitar para llegar al cielo. Y era arduo, era difícil ese camino, pero era el camino más seguro. Y aunque en apariencia cuando vamos por ahí puede ser que no tengamos nada, pero tenemos todo, porque lo tenemos a Él. Y va a ser suficiente estar transitando por ese camino con lo poco que llevemos. Descárgate. Dice el libro de Hebreos
dice, ya después del capítulo de los héroes de la fe, dice, y teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ahora dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Esa tiene que ser nuestra mira. Solo estar viendo a Jesús, no todo lo que se nos va a ofrecer a lo largo de este camino que nos conduce al cielo, porque Satanás nos va a querer poner el pie y van a venir tentaciones y van a venir pruebas. De hecho, yo creo que la pandemia es una prueba. Quizás aquí muchos se van a quedar en el camino, otros quizás de allá afuera van a reaccionar y van a venir. Pero es una forma en que a veces somos nosotros probados. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta personal a todo esto? Si tenemos solo una puerta que nos lleva a la vida eterna, ¿por cuál verdaderamente, aunque creamos que ya lo hicimos, por cuál verdaderamente vamos a entrar? ¿Vamos a entrar por la angosta o por la amplia? Solo hay una puerta que lleva a la salvación y es la angosta. ¿Qué senda hemos decidido andar? ¿La que conduce a esa misma vida con Dios o a la que nos da privilegios, nos damos permisos de hacer muchas cosas aunque nos llamemos cristianos? ¿Cuánto nos permitimos en nuestra vida? Solo una clase de maestro debemos de seguir y ese es Jesús. Solo un maestro debemos de seguir. Ese es Jesús, las enseñanzas de Él. Cualquier otro maestro que nos quiera desviar de esas enseñanzas, yo te digo, no lo sigas, incluyéndonos todos los pastores de aquí. No nos sigan a ninguno si les decimos una cosa que no tiene que ver con la Biblia, con lo que Jesús vino a enseñar. No nos crean. Váyanse a otra iglesia mejor. Si nosotros los queremos desviar de lo que dice la bendita palabra de Dios. Solo un maestro y solo una clase de persona podrá tener la seguridad de la vida eterna, la que entró por la puerta angosta y la que sigue caminando por el sendero angosto. Y miren, bendito sea Dios, la puerta no está cerrada para nadie. Para nadie está cerrada. No es como en los días de Noé, cuando Noé entró al arca, dice que se cerró la puerta, o más bien la cerró Dios. Y ya no hubo tiempo para nadie. Y le rogaban a Noé, ábrenos Noé, ábrenos. Noé pudo decir, yo no cerré, el que cerró fue el Señor. Esa puerta del arca también significa la puerta que se cruzó de la salvación. Solo 8 personas entraron, nadie más pudo entrar. Cruzar la puerta angosta por medio del arrepentimiento, entonces nos puede suceder así como a Noé le sucedió, o a la gente que no entró con Noé. Asegúrate que tú y yo estemos entrando por esa puerta angosta. Esforcémonos. Ese esfuerzo requiere de nosotros. Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Examinémonos. Nuestro camino que estamos transitando, ¿será un camino de muerte o es un camino de vida? Nuestro hermano C.S. Lewis, a la edad de 13 años, en su autobiografía, él dice lo perdido que estaba y cómo se expresaba. Él dice a esa edad, dice, pronto estaba cambiando del yo creo al yo siento. Cuidado con lo que sientes. Aférrate más a lo que crees, no a lo que sientas. Y entonces dijo él, ¡ay, qué alivio! Estaba cambiando del mediodía tirano de la revelación, pasé al fresco anochecer del pensamiento más elevado, en donde no había nada que obedecer y nada que creer, excepto lo que era más conveniente
o más emocionante. Cuando alguien se deja arrastrar por sus emociones, por lo que le está prestando o presentando la vida, y no toma en consideración a Dios, ya está empezándose a desviar. Yo te invito, hermano, hermana, a que podamos estar conscientes de estos dos formas de cruzar a la vida eterna y dos formas de andar. Que estemos alertas de lo que nos puede desviar. Al final del sermón el Señor presenta lo que dice Santiago: no solo sean oidores sino hacedores de la palabra de Dios. Y presenta una parábola acerca de los dos hombres que construyen sus casas, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Y el que construyó sobre la arena, dice, su ruina fue grande, pero el que construyó sobre la roca permaneció firme. Y en ambos casos vino lluvia, vino viento. O sea, ambos tuvieron sus pruebas. No por estar aquí vamos a estar exentos de cosas que nos puedan suceder. Y no porque los que están afuera, a ellos sí les va como en feria. Pero tenemos que tener la certeza, la seguridad de lo que hemos creído, de dónde hemos entrado y de dónde debemos caminar. No, vuelvo a repetir, no es sencilla la vida cristiana. Pero con Él, con nuestro Señor, por supuesto que se puede caminar. Oremos. Padre, no queremos ser de esas multitudes que te seguían solo porque vimos un milagro o solo porque nos diste de comer. Muchos se volvieron atrás, dice tu palabra, cuando les pareció tu palabra dura, cuando les dijiste: el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no puede ser mi discípulo. Pero gracias que también quedó registradas aquellas palabras de los que ya habían decidido seguirte, no exentos de faltas como el apóstol Pedro, que él se atrevió a decir: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, que podamos tener la conciencia plena de que no hay otro camino, no hay otra verdad si hemos de querer llegar al Padre, no hay otra puerta, y que no sea una puerta giratoria donde entramos y salimos, que sea una puerta donde nada más entramos, Señor, y no haya vuelta atrás. Que no estemos como la esposa de Lot, anhelando lo que dejamos atrás, dejando nuestro corazón o parte de nuestro corazón en lo que el mundo tiene. Que nuestro corazón sea íntegro para ti. Y que una vez que cruzamos esa puerta podamos transitar en ese camino angosto, Señor, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, muriendo cada día. Porque esa es nuestra garantía de que hemos de llegar a nuestro destino. Y cuando lleguemos allá, tú nos podrás decir: entra, bendito de mi Padre, entra en el gozo de tu Señor. Y no queremos escuchar esas palabras aterradoras: nunca os conocí. Queremos escuchar de tus labios eso: entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.